libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 del 6 al 14. Quiero hacerlo breve hoy, si Dios me lo permite. Igualmente es palabra de Dios. Hechos 1 del 6 al 14. Se van poniendo sobre sus pies a medida que lo van encontrando. Hechos 1, 6 al 14. Síganme con la vista, y el versículo 14 quiero que todos lo leamos al mismo tiempo. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14, todos juntos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias. Qué bueno es acercarnos a ti en oración como un pueblo, para darte las gracias por tu inmensa misericordia y por tu gran amor con que nos amaste. En este tiempo, Señor, donde ya acabamos la alabanza y acabamos la lectura, dimos nuestros diezmos y ofrenda en la adoración, queremos ahora que tú te glorifiques de manera especial en la predicación de tu palabra, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas y que podamos, Señor, aprender lo que ella dice, no solamente para retenerlo en nuestra mente, sino en nuestro corazón y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, úsame, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, la iglesia es la congregación de los que hemos creído que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos para pagar por nuestros pecados. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Queridos hermanos, la iglesia no es el templo. La iglesia no son las paredes que están aquí y el techo. La iglesia no es que cuando pasamos por ahí enfrente y vemos una cruz ahí grande encima de la puerta, mira, esa es una iglesia. No, eso no es una iglesia. Una iglesia no son la forma cuando entramos, la forma de las bancas, porque tú te ordenas y dices, wow, cuando nadie tiene que decirte que cuando entras a un edificio, se siente como que, ok, este estilo es de iglesia. Pero eso no es la iglesia. Repito, la iglesia somos nosotros, somos tú y yo cuando nos juntamos aquí a adorar a Dios. Eso es la iglesia. Somos nosotros, las personas que hemos creído y nos hemos arrepentido, nos juntamos para adorar, así sea debajo de un árbol. Es una iglesia. Somos privilegiados al tener un templo, gloria a Dios, pero hay muchísima gente que, hermanos en Cristo, que no tienen un lugar
como nosotros para adorar. Y aún así su adoración es poderosa y grandiosa, porque ellos son la iglesia. En el verso 3, no lo leímos, del capítulo 1, podemos ver que el Señor, después de padecer, se presentó vivo y quedó con los discípulos por unos 40 días. Y comenzaba a enseñarles en esos 40 días acerca del reino de Dios. Y ascendiendo a los cielos, hizo la promesa de que recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y estaba hablándoles y prometiéndoles todavía. Y mientras ascendía a los cielos, como leímos, se quedaban viéndole allí. Y los ángeles dieron un anuncio importante. Es importante para nosotros también. Y es que así como Jesús se fue a los cielos ascendiendo, así también Jesús va a volver. ¿Quién cree eso? Él va a volver. Hermanos, Jesús, nuestro Dios, diseñó la iglesia para que podamos vivir en los últimos tiempos. Así cayó la iglesia, en esa dispensación, en los últimos tiempos. O sea, no se puede vivir en este mundo con Cristo fuera del contexto de la iglesia. Y el tema de esta mañana, y es sorprendente como hermano Juan estuvo hablando, mi esposa solamente me miró, es un tema que al diablo no le gusta. Es un tema que al diablo de verdad que le irrita, porque es en contra de lo que él quiere hacer. El tema de esta mañana es el poder de una iglesia unida. El poder de una iglesia unida. La iglesia primitiva, hermanos, de Jerusalén, siempre será un gran ejemplo de iglesia. Y cada vez que nos referimos a una iglesia, todos los predicadores y los estudiosos de la Biblia se refieren a la iglesia primitiva, porque es una iglesia avivada, una iglesia creciente, una iglesia que todos nosotros queremos ser iglesia así. Y yo pregunto, ¿queremos una buena iglesia? Amén. ¿Queremos una buena iglesia? Claro que queremos una buena iglesia, yo creo que sí. Levante su mano, ¿quién quiere una buena iglesia? Todos queremos una buena iglesia. Ahora, nosotros somos los responsables de eso, de ser una buena iglesia, porque dijimos al principio que la iglesia somos nosotros. Ella no se va a transformar sola. Todos nosotros tenemos parte en este propósito de ser una buena iglesia. Si se fijan conmigo en el versículo 4, desde el versículo 4, cuando vemos esta iglesia, este comienzo, vemos algo que es común y repetitivo, que es un principio que nosotros podemos seguir como iglesia. Versículo 4, ¿cuáles son las primeras 3 palabras que hay en el versículo 4 del capítulo 1? Y estando juntos. El 14, ¿qué dice? Todos estos, ¿qué hacían? Esperaban unánimes en oración y ruego. Y así vamos a ir viendo cómo la iglesia, el concepto de la unidad era un principio para ella. Ese principio es lo que queremos enseñar, comenzando con el punto número 1, que es una iglesia unida. En una iglesia unida, el poder de Dios se manifiesta. Repito, en una iglesia unida, el poder de Dios se manifiesta. En esta iglesia, en el capítulo 2, 1-4, comenzó, una vez que Jesús ascendió a los cielos, ellos comenzaron a reunirse en el versículo 14, unánimes. Estaban los apóstoles en ese aposento alto, estaban ahí en ese lugar unidos, eran 120 en número, esperando y orando en el Señor conforme a la promesa que les dijo del Espíritu Santo que iba a recibir en no muchos días. En el capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿me siguen? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
El poder de Dios, cuando la iglesia está unida, se da a conocer. Y ahí descendió el Espíritu Santo y todos conocemos la historia. Se aparecieron como lenguas repartidas a cada uno y cada quien de manera milagrosa comenzó a hablar en idiomas las maravillas de Dios. ¿Por qué es lo que hace Dios en una iglesia cuando se reúne? Es el deseo de Dios, la unidad. ¿Queremos ver el poder de Dios en nuestra iglesia? ¿Melrose Park? Sí. Entonces debemos apelar a la unidad. Debemos apelar a la unidad. A ser todos uno aquí en medio de nosotros. Con esto no estoy diciendo, porque es un texto muy mal entendido muchas veces. Esta es la historia de cuando ya se manifiesta el Espíritu Santo como que descendió a la tierra y mora en el corazón de los creyentes. No es que nos reunamos aquí, que alabemos y cantemos hasta estar exhaustos para recibir el Espíritu Santo cada domingo. No, ya el Espíritu Santo está contigo y conmigo, mi hermano. Ya cuando vas a la casa tienes al Espíritu Santo. No es como una canción que se llamaba hace muchos años, Espíritu ven, Espíritu ven. No, ya Él vino. Amén. Ya Él vino. Pero lo que estoy diciendo es el principio de que cuando la iglesia se une, la mano de Dios se mueve y tú puedes percibir una iglesia unida en un mismo corazón. Lo vamos a ver más adelante. Como congregación, como iglesia, vamos a tener ataques y persecución. De hecho, ya lo hay. Ya lo hay. A veces tú no puedes hablar mucho de la palabra de Dios en las redes sociales. Te tumban el video, te lo clausuran. He seguido varios pastores por un tiempo y veo que cuando hablan de temas que simplemente no convienen, cuando hablan palabra de Dios sin ofender, sin menospreciar, sin atacar, simplemente le censuran el video. Eso es persecución. Cuando supuestamente tenemos libertad de expresión, es porque la iglesia está siendo atacada y perseguida. Nosotros también lo vamos a hacer. Y es por eso que tenemos que estar más unidos que nunca. Hay un dicho de un libro muy famoso. Me gusta mucho mencionar los autores. Dice que cuando tú divides a tu enemigo, entonces tú vences. Eso pasa. Y nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, quiere que la iglesia se divida. Porque cuando se divide no es fuerte. Yo hago una pregunta. Cuando un carro se queda en la calle y hay 5 personas que lo quieren echar a andar, pero uno lo toma del frente, uno lo toma de lado, uno lo toma de atrás, ¿qué pasa con el carro? No avanza. Si usted empuja el carro desde atrás hacia adelante, pero otro viene y lo empuja de adelante hacia atrás y después por los lados, ¿el carro va a avanzar? El carro no avanza. Ahora, ¿qué pasa si todos ponemos al mismo tiempo en el mismo lado, tirando con la misma fuerza? ¿Qué va a pasar con el carro? El carro sí va a andar. El carro sí anda. Así somos nosotros. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que está avanzando hacia el mismo propósito, todos al mismo tiempo, en una misma cosa. Y la iglesia va a andar, todos juntos. Aunque vengan los ataques, en Hechos 4, 23 y 24, en la historia de la iglesia, se desató esa persecución. Y lo hemos dicho en anteriores veces, cómo a Pedro fue encarcelado, fue llevado al concilio, fue llevado al Sanedrín, 4:23 en adelante. Y los creyentes unidos se ponen a orar por ellos. Así dice el título de la Biblia, en su Biblia, 4:23. Está hablando en el contexto cuando Pedro y Juan fueron ante el concilio. Fueron amenazados en el versículo 21. En el 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron, hermanos? Los veo como un poquito desganados. Otra vez, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, soberano Señor, hicieron una oración. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y comienza a hacer una oración que termina con una poderosa respuesta. Pero debemos estar unidos.
Tenemos que orar por otros también, en oración, unidos. Eso es lo que hacía la iglesia. Dios concede el cuidado y la protección de la iglesia cuando se une. Y eso es lo precioso. Dios la cuida y la protege. Vamos a Hechos capítulo 5:32. Una página hacia adelante. Dijimos que tomamos la iglesia de Jerusalén como modelo. Y uno de los éxitos de la iglesia, una de la gran ventaja de la iglesia primitiva era que estaba unida. 5:32, ¿alguien la tiene? Otra vez, fíjese, estamos viendo cómo lo hacían. Tenían situaciones, dificultades, persecuciones, y ellos siempre estaban unidos. Cuando dice unánimes, es de un mismo ánimo, de un mismo sentir. Eso debemos ser nosotros también. Dice el 32, y la multitud de los que habían creído, ¿cómo era? De un corazón y un alma. 4:32, perdón, 4:32, aquí tengo la cita mal. Pasa que veo el capítulo 5 aquí. ¿Me siguen, hermanos? 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Wow! ¡Qué bendición! Nadie decía ser suyo propio nada, sino que tenía todas las cosas en común. Hay un enemigo de la unidad que es el ego. Es el yo. Lo mío primero. Mi proyecto primero. Y no me importa lo del otro. Hermano, si hay un hermano que se duele, tú te tienes que doler con él también. Amén. Si hay uno que está enfermo, usted tiene que sentir y percibir que en verdad a él le duele, a usted también, porque es su hermano. Es un sentimiento que se aprende aún en la familia. Cuando un hermano está enfermo, me duele. No podemos buscar lo nuestro propio, tenemos que ser un corazón y un alma. Somos de un corazón y un alma. Corazón es algo afectivo incluso. Mismo pensamiento, la misma forma de hacer las cosas. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4, para que usted vea que eso no solamente era en la iglesia de Jerusalén. Efesios 4. Mueve el dedo de Hechos. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿En qué, hermanos? ¿En qué? En amor. Debes soportar al otro. Hermanos, nosotros ni los 5 dedos de las manos son iguales. Son diferentes, pero están juntos, unidos. Nosotros no buscamos ser iguales aquí. Hay un vínculo que nos une, y es el vínculo de que somos creyentes en el amor de Cristo. Amén. Usted debe amarse uno con el otro. Amén. Y percibir ese amor y tratar de cultivarlo, soportándonos unos a otros. De verdad, hermanos, que eso cuesta. Eso cuesta. En Hechos 2, me gusta mucho esta parte, 2:43, volvamos a Hechos otra vez, hablando de la iglesia de Jerusalén. 2:46. Y perseverando unánimes, otra vez, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Con qué? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué dice aquí? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Si se fija aquí, dice perseverando, unánimes. Va a costar mantenernos juntos, pero debemos hacer el esfuerzo y perseverar juntos. Todas las dificultades juntos. Si hay una situación de ofensa, debemos sobrepasarla juntos, como iglesia. Debemos aprender cuando venimos a adorar y alabar, no tener en nuestros corazones alguna raíz de amargura. Yo creo que usted y yo debemos ser honestos. Cuando hay una situación en el alma, alguna rencilla, alguna cosa en el corazón, cuando venimos a la iglesia a cantar y a alabar a Dios, hay algo que falta. Amén. No es completamente la alabanza sincera al Dios de corazón. Cuando hay algo en el alma, cuando hay una ofensa, una situación, que vamos a hablar más adelante de eso, no se alaba con calidad, porque hay una situación que te está afectando. No puedes alabar a Dios con todo el alma cuando hay una cosa que tienes que resolver. Por eso dice que la iglesia alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Es increíble cómo a veces nos hacemos mecánicos. Me refiero mecánico en que solamente cada domingo nos programamos venir a la iglesia, a entrar, saludar, alabar, terminamos, nos fuimos. Y ya, como si fuéramos robots. Y no es así, es algo del alma, es algo interno. Entonces, cuando vienes a alabar a Dios, es un conjunto de tu mente, tu alma y corazón conectado a través de la alabanza para exaltar a tu Dios. Pero si hay un problema en el alma, usted debe resolverlo. La Biblia dice que debemos evitar a toda costa las divisiones. Debemos evitar a toda costa, óigame bien, las divisiones en la iglesia. Esto es una nueva etapa de nosotros. Vamos a buscar 1 Corintios 11:18. 1 Corintios 11:18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de este asunto? Debemos evitar estas situaciones que hieren a la iglesia de Cristo Jesús. 1 Corintios 11:18. La iglesia de Corinto era una iglesia bien conflictiva. Y el apóstol se la pasaba corrigiendo lo deficiente de ella. Y escribiendo, y escribiendo. Desde el capítulo 1 había división entre ellos. La manera de pensar, la manera doctrinal. No se ponían de acuerdo, pleiteaban unos con otros. Y así dice aquí: pues en el primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Y dice aquí: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que sea manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Sí, va a haber situaciones y conflictos. Y es una forma de aprender a practicar aquellas cosas que debemos cultivar como creyentes: el amor, el perdón. Pero debemos evitar a toda costa todo lo que provoca una disensión. Tener pleito entre hermanos, óigame bien, tener pleito entre nosotros es pecado ante Dios. Es pecado. Si estamos en Corintios, se va al capítulo 6, versículo 7, dice que es una falta. Está bien, si no lo encuentra, yo lo tengo. Es una falta, dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? A veces no queremos sufrir. Hay que sufrir. Hay un hermano que te va a hacer algo un día, pero usted no puede ser de papel tampoco. Debemos aprender a aguantar y soportar también las flaquezas de los otros. Hay personas que no me saludó el hermano, wow, y se va por ahí y no quiere volver más. El pastor me miró raro. Es más, cuando estaba predicando era de mí. Alguien le sopló un chisme de mí y por eso le está hablando así en el púlpito, fue de mí y se va de la iglesia. Así mismo es, son de papel. Debemos aprender a soportarnos unos a otros. ¿Qué está pasando? Claro que va a haber pleito entre nosotros. Hay cosas que van a suceder.
Dice Santiago que de dónde salen vuestros pleitos entre vosotros. Santiago capítulo, estamos estudiando Santiago, por cierto, también, capítulo 4, versículo 1. Y hace la pregunta, ¿de dónde salen los pleitos entre vosotros? Dice, es de vuestras pasiones. De vuestras pasiones. Tenemos pasiones por dentro, es esa parte carnal, egoísta. ¿Qué? Porque es lo que yo quiero. Y lo mío primero. Y segundo y después. Todo es mío. Así nos vemos como niños a veces. Y buscamos solamente no el beneficio del otro, sino el beneficio mío. Y cuando mis intereses se afectan, entonces me pongo bien guapo. Debemos evitar a toda costa las divisiones. Habrá diferencia y debemos aprender a manejarnos con las diferencias. Un hermano va a ofender a otro, va a ser así. En la Biblia hay formas de usted lidiar con esas cosas. Y una de las cosas que a veces no nos gusta es lo que Dios nos manda cuando tenemos que confrontar. No queremos confrontar. Antes bien cometemos un pecado más grande todavía que la ofensa. ¿A qué me refiero? Vamos a Mateo capítulo 18, 15 y 17. Debemos aprender a confrontar. Así nos manejamos los creyentes, por amor, en amor. Mateo capítulo 18 nos da una instrucción cuando hay un hermano que peca contra nosotros. ¿Lo tienen, hermanos? Yo todavía no lo tengo. Me lo sé de memoria, pero lo quiero leer. Si alguno peca, llámele a solas, dice así la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele estando tú y él solos. Oye, ve lo que está diciendo, ya ve bien claro. Si hermano peca contra ti, ve estando tú y él solo. No te dice que vaya de chismoso o de chismosa a decir a otro hermano lo que ese hermano te hizo. Eso es lo que dice. Hay que aprender la discrecionalidad. Los hermanos de aquí no deben de saber el pleito que tienen dos hermanos acá. No tiene por qué. Ellos deben arreglarlo entre ellos. Pero no nos gusta confrontar. Es más fácil salir a murmurar o criticar y decir, mira lo malo que me hizo el hermano. ¿Y él qué te hizo? A veces son pequeñeces. Me dijo hereje, por así decir un ejemplo. Si un hermano peca contra usted, vaya usted y repréndele estando tú y él solos. Y hágalo con prudencia, con sabiduría, con amor. Es su hermano. Hermano, quiero hablar contigo algo. Sí. Hermano, creo que dijiste una palabra que no estuvo bien. Sí. Dijiste una palabra que de verdad me ofendió y me dolió. Y no me siento bien con eso. Puede ser que las cosas ahí queden. Ay, hermano, perdóneme. Ay, yo no sabía que esa palabra le ofendía tanto a usted. Perdóneme. De verdad que sí. No vuelvo a hacer eso otra vez. Y ahí queda. Hay veces gente que comienza a guardar ese sentimiento de algo que el otro no sabe ni siquiera que ofendió. ¿Sabía usted eso? Especialmente nosotros que somos multiculturales. Aquí hay gente de Guatemala, aquí hay gente de Santo Domingo, aquí hay gente de México, aquí hay gente ¿de dónde más? Nicaragua. Y hay veces que hasta las palabras son confusas. En serio, y uno se cuida. Yo mismo, hermano, perdóneme porque yo soy de Santo Domingo. Hay cosas que para mí no es una ofensa. Y la puedo hasta decir aquí, quiero que me corrijan. Me diga, hermano, no diga eso porque es una ofensa. Pero no salga a decir, ese pastor de ahí es un imprudente. Y yo lejos de saber que está mal hecho. Por eso digo que la Biblia siempre tiene la razón. Y para tener unidad debemos aprender a llamarnos la atención unos con otros en amor y con respeto. No es que vas a ir con arrogancia porque tú crees que sabes más que todo, don teólogo, y vas a querer a corregir al hermano porque tú sí sabes y él no. No, hágalo con amor, con respeto y sabiendo que es tu hermano. Amén.
en amor, en cariño. Somos uno, debemos cuidar la unidad. Habrá diferencias, claro que sí, podemos aprender a convivir con ellas y corregirlas. Habían dos hermanitas en el Nuevo Testamento en Filipenses. Dos hermanitas, capítulo 4, vamos allá. Filipenses capítulo 4. Que quizás hay dos hermanitas así aquí. En cada iglesia hay dos, siempre. Aquí dice, mira, capítulo 4. Ellas se aman, se abrazan, pero se odian por dentro. Y eso está mal. Está mal. Hey, Dios te bendiga, hermanita. Hey, hermanita. Hey, más pasito. Cuidado. Por dentro hay una musiquita que tiene que sacarse, porque el diablo gana partido con eso y debemos externarlo para que lo resolvamos. Dice la palabra de Dios, así que hermanos míos, mira cómo le dice, versículo 1, ¿están conmigo? Así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y dice otra vez, amados. Y dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean el mismo sentir en el Señor. Se andaban matando esas dos hermanas todo el tiempo. Y una dice una idea y otra dice la otra. Eran ideas contrarias. Y ahí estaban ellas dos chocando. El mismo apóstol, óyeme, para que el apóstol tuviera que escribir esto y que el Espíritu Santo lo pusiera aquí en Filipenses 4:3, es porque tenemos que poner la atención. El pleito era grande. Así también vamos a tener diferencias. Pero Dios nos llama a que seamos de un mismo sentir en el Señor. Que seamos uno, como la iglesia de Jerusalén era una. Debemos aprender a arreglarnos unos con otros. Hay una palabra en inglés que se llama app, ¿verdad que sí? El app, la aplicación de las tabletas, ¿verdad que sí? De los celulares. Cuando hay una situación entre conflictos, ¿cuál es esa palabra? App en inglés, app, ¿verdad? apps, apps, ¿verdad que sí? Acuérdese, ame, perdone, pida perdón y soporte. Apps. Cuando ella predica entre ustedes, apps. Así mismo lo dice en una iglesia bilingüe. Apps. Ame, perdone, pida perdón. ¿Cuál es la otra? No se la sabe. Apps, vamos. Ame, perdone, pida perdón y soporte. Vamos a buscar en la Biblia, vamos. Ame. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. En este mismo contexto, Primera de Juan nos habla que debemos aprender a amar. Amarnos unos a otros. ¿Lo tienen? Primera de Juan 4:20. Mira qué dice, por favor entiéndalo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice que es? No soy yo que le está diciendo, es la Biblia. Yo amo a Dios, pero aborreces al hermano o a la hermana, que no lo puedes ver. Usted es un mentiroso, dice la Biblia. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué dice? 21. Ame también al hermano. ¿No es lo que dice? O sea, el amor a tu hermano es un reflejo del amor que le tienes a Dios. Y hay hermanos que son incómodos de amar, en serio. Que tú le buscas la vuelta y ellos buscan la forma de pelear, como quiera que sea, de pelear. Tú le sales por aquí. Hay hermanos que me han huido a mí, en serio. Que me han huido porque yo soy muy afectivo. Entonces ellos saben que tenemos la diferencia a veces de cosas, pero los amo. Y me río mucho porque cuando lo veo, me escondo así, me escurro. Y los estoy persiguiendo y dan la vuelta por allá. Yo me devuelvo por allá y después le saco de frente. Dios le bendiga a mi hermano. Hermanos difíciles, pero ame. Ame. Perdone. Mateo 18, 21, 22. Lo hemos visto, ya lo vimos. Perdone. Debemos aprender a perdonar. ¿Qué es perdonar? Pasar la ofensa por alto. Cuando alguien te ofende, borrarla por completo. Dice la Biblia que si usted no perdona a tu hermano,
Dios tampoco te va a perdonar a ti. Así que si usted ora teniendo un resentimiento en su corazón, está orando de balde, porque hay en su alma algo que usted no ha corregido. En la oración conocida como el Padre Nuestro, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué pasa si no perdonas? Si hay algo de resentimiento. Y por cierto, cuando tienes algo contra tu hermano, no dures mucho tiempo con eso, porque se va poniendo más grande, como una herida que no se sana, más grande, resentimiento, y viene una raíz, va brotando una raíz de amargura por allá, y es muchísimo peor de extirpar. Debes aprender a salir a cuentas con el hermano y externar y ponerse de acuerdo. Porque a veces estas son situaciones que de verdad afectan tu vida espiritual y emocional. A quien guarda el resentimiento, el odio, la falta de perdón, le hace daño a la misma persona. Es usted que se afecta cuando no perdona. Es usted que le hace mal, no puede dormir siquiera con la ofensa aquí, con el nudo en la garganta. Tiene que aprender a perdonar y soltar. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Versículo 22 del capítulo 18, no tienen que leerlo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que es un modismo diciendo las veces que sea necesario, perdona. No se ponga a contar, bueno, esta es la primera, esta es la segunda que te perdono, Bueno, 490 veces. Es un número. Es un asunto simbólico, es un asunto de modismo, como digo, de Israel, para decir que todas las veces necesario que tu hermano peca contra ti, perdónalo. ¿Cuántas veces pecamos contra Dios? Cantidad de veces todos los días. Y Dios, cuando le pedimos perdón, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Pida perdón, tiene que aprender a pedir perdón. Pedir perdón rompe el orgullo. Rompe el orgullo, porque a veces creemos que tenemos la razón y hemos estado totalmente equivocados. Y cuando nos damos cuenta, a veces queremos resarcirlo, ¿verdad que sí? Y está bien, pero es bueno que lo diga. Hermano o hermana, yo tengo un pensamiento de esta forma y yo reconozco que estoy mal. Perdóname. Hice mal. Pida perdón. Pidámonos perdón unos a otros. Santiago dice que debemos confesar los pecados unos a otros. Es un ejercicio que debemos tener constantemente cuando hay una situación difícil. Soporte al hermano. Colosenses 3:13. Soportar. Colosenses 3:13. Ya voy terminando para tener nuestra reunión. Colosenses 3:13. Dice la palabra de Dios, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oh hermanos, debemos aprender a tener la unidad, y la unidad no es fácil, pero Dios bendice a una iglesia unida. Dios bendice y lleva bendición cuando la iglesia está en un solo mismo sentir, en un mismo parecer, unánimes. Así como la iglesia de Jerusalén, estaban unánimes, contentos, alabando al Señor, y cada día Dios llevaba bendición. Termino con esto, una iglesia unida, Dios la bendice, Dios la multiplica. ¿Cuántos dijimos que comenzaron en el aposento alto cuando Jesús ascendió a los cielos? ¿Cuántos eran? 120. Eran 120 hermanos, y orando al Señor, consagrados, unidos en oración, estaban creciendo. ¿Y cuántos fueron? En el primer discurso de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 personas se convirtieron. Hermanos, cuando la iglesia está unida, se percibe el gozo, la alegría del corazón, y eso atrae a las personas. Cuando la gente viene a nuestra iglesia, nos ve cantando, alegres, unidos, felices, compartiendo, comiendo juntos, celebrando la cena, la santa cena, con alegría y sencillez de corazón, eso impacta la vida de otros.
Y dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque era algo contagioso. Pero en cambio tú notas en una iglesia cuando entras que hay una situación. Unos se paran, otros no se paran. Se separan así. Y que próximamente nos vamos a juntar todos. Así es, vamos a hacer. Comencé del miércoles. Vamos a orar unos por los otros, juntitos en grupitos de 3 y de 4. Para que aprendamos a relacionarnos entre nosotros. Y tener comunión a través de la oración. Como la iglesia primitiva. No es un invento mío. Y esta manera ayuda a que yo conozco al hermano acá, al hermano acá, al hermano acá. Sé lo que le aqueja. Y orando el Espíritu Santo, ora por tu hermano. Y eso nos va a unir. Salmo 133, con esto concluyo. Salmo 133. Hermanos, la unidad es algo poderoso en la iglesia. Dios bendice una iglesia unida. El poder de una iglesia unida, el diablo tiembla, porque son todos juntos, moviendo el corazón de Dios. Isaías, hay una canción, hay un himno con esta alabanza. Salmo 133. Ustedes lo saben de memoria, ustedes se lo saben. Seguro lo han cantado. Entonces vamos a vivirlo ahora. Vamos a vivirlo. Salmo 133. Mira qué dice. Ustedes lo saben. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, seamos una iglesia unida y en armonía. Que te ofendieron, soporta, aguanta, perdona. Pero ponte a cuenta adelante en el Señor y olvídate de eso. Seguimos hacia adelante. Y vamos a ver la bendición de Dios en nuestra iglesia. Yo quiero que Medford Park crezca. Que sea una iglesia evangelizadora, una iglesia discipuladora, una iglesia que Dios bendice. Y ya lo está haciendo. Y ya lo está haciendo. Quiero que me dé la oportunidad de hacerlo y dirigirlo, porque es lo que está en mi corazón. Y estoy para servirles. Así que vamos cada uno colaborando y poniendo un granito de arena para que esto sea posible, porque yo no lo puedo hacer solo. Usted tiene que hacerlo posible también, al mismo tiempo. Vamos a orar para luego entrar a nuestra reunión en un receso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que nos llena siempre de alegría, de fortalezas. Nos da, Señor Dios, el ánimo para querer correr y cumplir exactamente con lo que tú dices, porque queremos bendición. Oh Señor, te pido por la iglesia de Medford Park, para que tú la bendigas, Señor. Que podamos, Señor, arreglar nuestras diferencias y que haya armonía entre nosotros. No división, no pleitos, no pecados entre nosotros. Que podamos aprender a confrontarnos unos a otros en amor a través de la Biblia, corrigiéndonos unos a otros para experimentar el poder de Dios aquí, en este lugar. Para que tú traigas los que han de ser salvos, que le prediquemos tu palabra, y que puedan ver la vida cristiana armoniosa, como un cuerpo, Señor, como es tu iglesia. Oh Padre, te ruego que nos bendigas grandemente y que ponga en el corazón de cada hermano esto como propósito en su vida de iglesia, en su vida cristiana. Lo pongo en tus manos, Señor. Si hay alguien en medio de nosotros, déjame decirte que la iglesia es una familia, la familia de Dios. Pero el que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador no es de la familia. Dios quiere que tú seas parte de su familia. Alguien aquí que dice que no se ha arrepentido, que no ha entregado su vida a Cristo como Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Si mueres sin Cristo, no perteneces a su familia. Te irás a la condenación, y Dios no quiere eso. Dios te quiere adoptar como su hijo. Alguien que dice, yo quiero ser adoptado, ser hijo de Dios en esta mañana. Arrepentirse y creer en Cristo es abrir el corazón y creer en Él como el único Señor y Salvador de su alma. No te vayas sin Cristo
en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Sigue bendiciendo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.